Buen día, espero se encuentre muy bien. Nuevamente los saluda el profesor Luis Hernández y sigo elaborando material en apoyo a estudiantes de preparatoria y secundaria. Ojalá esto pueda ser de utilidad. En esta ocasión vamos a hablarles sobre lo que es la primera revolución de la química. Antes que nada, es un tema muy complejo, tanto así que vamos separándolo por partes. Primero, unos breves antecedentes. Y esto, por supuesto, tiene mucha relación también con la historia del átomo, los elementos, para que lo tomemos en cuenta para futuros, llamémosle, videos que voy a estar realizando. Entonces, antecedentes. Primero tenemos entre los participantes a un griego, que era Aristóteles. Todo lo hemos escuchado, y esta persona que vivió en el 384 al 322 antes de nuestra era, esta persona dijo, todo está hecho de elemento o elementos. Vamos a pensar, elemento, ¿cómo lo definió él? Como una sustancia fundamental de lo que está hecho todo. Entonces él fue de los primeros que dijo de qué estaremos hechos, por así decirlo. No sabía qué, no sabía cómo, pero al menos él dijo elemento, de esa sustancia. Después hubo otro griego que usó la palabra en plural y dijo que los elementos de lo que estaba hecho todo, pues bueno, eran cuatro. Y cuatro muy famosos, los hemos escuchado en muchos lugares, hasta incluso en las Olimpiadas y algunas competencias deportivas. Saludamos a esos cuatro elementos. Y esta persona fue Empédocles. Empédocles como tal, que vivió del 384 al 322 antes de nuestra era, fue el que dijo que los cuatro elementos, siendo estos fuego, agua, tierra y aire, son los que hacían todo lo que nos rodeaba, incluso a nosotros mismos. Y entonces él afirmaba que fuego, agua, tierra y aire era lo único que existía, por así decirlo. Pero, oh, curioso, este mismo Empédocles es el que decía que por el amor o por el odio, esos cuatro elementos hacían diferentes combinaciones. Y es como las cosas, la materia, existía. Sí, así como suena. Oh, sí. Pasaron los años, más o menos 150, y la historia nos permitió tener a Teofrasto Paracelso. Curiosamente, en esta etapa de la historia, los cuatro elementos él los descartó. Y para entonces, las fechas en las que él vivió, 150 años después estoy diciendo, él comentaba que todo estaba hecho de agua, azufre y mercurio. Pasaron más años y la historia también nos prestó a Johann Joachim, que esta persona más o menos 150 años después de lo que dijo Paracelso, comentó que todo estaba hecho a partir de tres cosas. Y según él, terra lápida, traducido sería tierra fija, después tierra mercurialis, tierra fluida, y por último terra pinguis o tierra pinguis, no sé si se pronuncia correctamente, que sería tierra olácea, o sea, hablamos de aceitosa. En pocas palabras, Johann Joachim decía que la tierra o la tierra como tal nomás tenía tres presentaciones y que de ahí era todo creado. Siguieron transcurriendo los años, unos cuantos, y después tuvimos unas aportaciones muy curiosas de George Ernst Stahl, espero haberlo pronunciado bien. Y esta persona, que nació en 1660 y murió en 1734, introdujo un término muy curioso. Él decía, todo lo que prende tiene que prender por algo, pero ¿cómo es que algunas cosas prenden más, otras menos? Bueno, para esto está el flogisto. Y la teoría del flogisto era así de simple, porque el flogisto, según él, es el elemento esencial de todos los cuerpos combustibles. O sea, madera, carbón, grasas, etcétera. Todo lo que prende en llamas, según eso, es porque tiene flogisto. Y en pocas palabras, este flogisto, imagínate tú que era el alma de las cosas que encendían en llama. Y es curioso también que, según él, si tú en su momento aumentabas el flogisto, vas a tener como tal una mayor llama. Así de simple. Pero imagínate tú que tienes a lo mejor un pedazo de madera que tú le echas un poquito de agua, entonces le estás quitando flogisto, porque va a arder menos. O incluso le echas mucha agua, lo humedeces completamente el trozo de madera y si no prende, le quitaste el flogisto. Fuiste tú el culpable, así de simple. Sí, así eran las teorías de antes. Transcurrieron más años, unos cuantos otra vez, y después tuvimos una persona que así como participó en esa historia
donde hablamos de la primera revolución de la química, también participó, por supuesto, porque es de lo mismo, en la historia del átomo. Estamos hablando de Robert Boyle. Esta persona, que vivió entre 1627 y 1691, redefinió el concepto de elemento. Y un elemento, como él lo definió, lo seguimos utilizando hoy en día. Entonces, un elemento es la sustancia que no se puede separar en sustancias más simples. Simple y sencillo. Y estamos hablando que gracias a esto, esta persona dentro de la historia tiene un papel muy importante como un padre de la química. Y por supuesto, de los meros fundadores también de lo que sería la teoría atómica. Entonces, ya estamos como tal en el siglo XVIII. Y en este siglo, hablando de química, hablando de historia, hubo dos sucesos muy extremadamente importantes que convergieron como tal en la misma época. Tenemos por un lado lo que viene siendo la Revolución Francesa, un hito histórico para todo el mundo, literal. Tenemos por el otro lado la Revolución de la Química, van de la mano. Y lo más curioso de todo, mismo país, mismas fechas. Sí, exactamente. Ese movimiento llamado Revolución Francesa convergió completamente con las fechas de la Revolución de la Química. Y los dos fueron sucesos que cambiaron toda la historia de la humanidad. Oh, sí. Estamos ya en épocas revolucionarias. Y claro, por supuesto, hubo demasiadas aportaciones. Hablemos de una de las más importantes de esa fecha. Tenemos a Joseph Priestley. Esta persona vivió entre 1733 y 1804 y aportó algo sumamente tal cual valiosísimo para la historia de la química. Como tal, él descubrió varios gases. Entre ellos tenemos al óxido nítrico, y él lo llamó aire nitroso. Después tuvimos lo que llamamos óxido nitroso, pero él le llamó aire flogistizado. Tal cual tiene flogisto. Era la teoría de moda, recuerden eso. Y flogisto era esa cosa que permitía que ardieran las cosas combustibles, o sea, cosas que pudieran prenderse en fuego. Pero bueno, después nos dio como tal el cloruro de hidrógeno. A esto le llamó aire ácido. Sí, efectivamente, lo que es el ácido clorhídrico, que así le llamamos hoy en día, él le llamó aire ácido. Por supuesto, otros gases que tuvieron mayor relevancia en otros momentos fue el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el amoníaco. Pero lo curioso de esto es que todos los gases los descubrió gracias a diversos experimentos, pero usando agua. El agua era la base de los experimentos. Tome nota de eso. Joseph Priestley, con agua y ciertos instrumentos, descubrió varios gases. Ya veremos más adelante por qué digo, apréndanse eso. Joseph Priestley usando agua. Pero el mayor aporte de esta persona no fue esos gases. El mayor aporte fue uno solo, el oxígeno. Él descubrió el oxígeno y determinó que ese gas era como tal el responsable de la combustión. Entonces empezó una persona a decir que el flogisto no era oxígeno. Posiblemente eso era el flogisto, pero no. Esta persona descubrió y dijo, esto es diferente al que me habían platicado, había leído del flogisto. Y como tal, también se le considera como otro de los padres de la química y de la revolución como tal, muy importante clave. Pasaron más años y en la historia tuvimos la participación muy valiosa también de Henry Cavendish. Esta persona, que vivió entre 1731 y 1810, hizo muchos estudios y aportaciones en cuanto a los gases y la electricidad. Tanto fue su aportación en la electricidad que se le considera el padre de la misma, el padre de la ciencia de la electricidad. Pero bueno, en cuanto a los gases, esta persona, Cavendish, estudió la composición de la atmósfera, la densidad de la Tierra, incluso se acercó muchísimo a las mediciones que hacemos hoy en día con nuestros equipos modernos. Y estamos hablando hace muchísimos años atrás. Esta persona estudió muy a fondo los gases, tanto de la atmósfera como del aire, y pudo describir, fue el primero que describió la composición química del aire. Y en cuanto a la electricidad, consideremos simplemente que este Cavendish fue el padre de la electricidad. Pero oigan, si no existían aparatos para medir la electricidad que hacía él, no existía antes.
Simple y sencillo. Él usó una medición muy original que era el dolor. Sí, efectivamente, esta persona atrevida, pues solo mencionaba así, científico loco, pero brillante, agarraba los cables, generaba electricidad, la pasaba por su cuerpo y según el nivel de dolor que tenía, es como él calificaba la electricidad. Así de simple, él medía la electricidad por el dolor que le causaba ese toque eléctrico, descarga eléctrica que sufría. Así de curioso, como ven. Y tenemos también una aportación extremadamente valiosísima. Esta persona descubrió el hidrógeno. Sí, efectivamente. Él descubrió lo que llamó aire inflamable, el hidrógeno. Así como la anterior había descubierto el oxígeno, esta persona descubrió el hidrógeno. Extremadamente importantes sus aportaciones, tanto así que también es otro padre de la química. Cavendish, muy bien por ti. Algunos de los instrumentales que utilizaba eran como los que vemos en la foto del lado izquierdo. Esta es una portada, por así decirlo, de una de sus publicaciones, tal cual, experimentos y observaciones en diferentes tipos de aire. Esta persona fue de las primeras que estuvo desarrollando muchos aparatos para poder separar mezclas homogéneas de aire y descubrir esa composición. Ya tenemos como tal descubierto el oxígeno y explicamos como tal que es el que provoca la combustión. Tenemos también descubrimiento del hidrógeno. Entonces pensemos de una forma simple que empieza la ruptura de la teoría del flogisto. Como tal, ya estamos deshaciendo una teoría que duró muchas décadas. ¿Sí? Ese flogisto que te platiqué hace rato, que era como el alma que hacía encender algo, ya empezaba a tambalear como teoría. Llegamos por fin a un momento crucial de la historia de la química. Siglo XIX. Como tal, los eventos más importantes de la primera revolución se dieron aquí. ¿Y quiénes fueron los principales? Disculpando mi mala pronunciación, tenemos primero a Antoine Laurent de Lavoisier y tenemos del otro lado a su esposa, Marianne Petit-Puls. Sí, sonó fresa, no hablo francés, ahí disculpen, pero vamos a hablarles, digamos, con un tonito más adecuado. ¿Sale? Empezamos primeramente con Lavoisier, o simplemente Lavoisier. Fue una pieza clave en la primera revolución de la química. Hizo tantas aportaciones que incluso se le conoce como el padre de la química moderna. Veamos. Lavoisier estaba muy metido en su chamba. Y esta persona no solamente era científico, también tenía otras funciones. Pero bueno, como científico empezó su trabajo a partir del de Joseph Priestley. Recuerdan que hablamos de él, ¿verdad? Y recuerdan que les dije experimentos con agua para encontrar gases. Pues bueno, este Lavoisier lo que hizo fue analizar, estudiar y querer comprender todo lo de la combustión. Pero él hizo experimentos con un pequeño cambio. Tal cual cambió el agua por mercurio líquido, por supuesto. Estamos hablando que este cambio del agua que hizo Priestley por lo que viene siendo el mercurio permitió conocer lo que es el dióxido de nitrógeno y el dióxido de carbono. Gracias a esos descubrimientos que él mismo hizo, es como él mismo pudo explicar en la química los procesos biológicos como la respiración, la fermentación. Asimismo descubrió que el calor animal se produce por la combustión de compuestos de carbono al interior del cuerpo, por supuesto, y que durante el esfuerzo físico los animales aumentan su ritmo respiratorio porque requieren más oxígeno para esa combustión, y así derivó en muchas otras investigaciones. Había muchos científicos en la época, por supuesto, y también muchos inventores. Y fue Lavoisier muy brillante al utilizar la bomba de vacío creada por Otto von Guericke. Con esta, Lavoisier pudo estudiar muchísimo los gases, sobre todo de la combustión, y él como tal medía antes, durante y después de la combustión algunas cosas. Tanto así que por medio de esta medición pudo determinar la masa de los gases. Anteriormente se pensaba que los gases no pesaban nada y por eso flotaban. Entonces fue gracias a estos tipos de aparatos que Lavoisier pudo empezar a demostrar que todo gas tenía un peso. Como lo comenté hace rato, tenemos varios descubridores de diferentes gases.
Cavendish, por su parte, había descubierto el hidrógeno al que llamó aire inflamable, y Joseph Priestley había descubierto al oxígeno, al que llamó aire desflogisticado, o sea, sin flogisto. Y Priestley lo había enlazado ese oxígeno con la combustión, pero no tenía claro el cómo ni el por qué. Sin embargo, Lavoisier estuvo más allá, profundizó con el trabajo de los dos, les puso el nombre correcto, de hidrógeno y de oxígeno, y estamos hablando que Lavoisier ahora sí fue la persona que identificó plenamente al oxígeno como el gas causante de la combustión. Esto dio pie a que el flogisto tambaleara completamente. Con todos sus experimentos, dijo, es momento de empezarlos a organizar. Y entonces ayudó a elaborar una nomenclatura química. Nomenclatura química se refiere a una forma de darle un nombre correcto y estructurado a los compuestos. Con estos trabajos también pudo predecir la existencia de nuevos elementos, los cuales por supuesto todavía no habían sido descubiertos, algunos incluso muchos años después. Como recordarán, tenemos que las sustancias puras pueden clasificarse en elementos y en compuestos. Elementos, como dijimos hace rato, es esa sustancia que no se puede dividir en otras diferentes. Y los compuestos es la unión de dos o más elementos separables por medios químicos, donde podemos tener como ejemplos la molécula del cloruro de sodio, un átomo de sodio, un átomo de cloro, o como simplemente el agua, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Pero, ¿qué relación tienen con Lavoisier? Pues sucede que Lavoisier pudo dividir plenamente, separar el hidrógeno del oxígeno. Así de simple. Pudo demostrar que el agua es un compuesto formado por dos elementos diferentes, los pudo separar, los pudo aislar y pudo demostrar que aquí está el oxígeno, aquí está el hidrógeno. Son dos de una, del hidrógeno, y es una del oxígeno. Y esto fue algo que completamente desconcertó a la ciencia. ¿Cómo es posible que dos gases unidos puedan generar un líquido a temperatura ambiente? Y es algo que, por supuesto, no fue muy bien recibido por la comunidad científica de aquel entonces. Pese a las críticas, él no se detuvo para nada. Él siguió con sus aparatos, sus instrumentos, para poder medir la masa de los gases. Y él lo hacía de una forma muy particular, diferente a los demás. Veamos. En la cuestión de experimentos científicos, tenemos algo que denominamos sistema abierto. Simple y sencillo. En una reacción química donde hubiese combustión, no habrá ningún material, objeto o recipiente que pudiera atrapar eso que sale de la combustión. Piensa en humo, piensa en gases. Y entonces Lavoisier estuvo piense y se le ocurrió algo curioso. ¿Y si tapo esa combustión, qué resultado me va a dar? ¿Qué pasaría si la tapo? Bueno, así es como demostró que el oxígeno era indispensable para la combustión, pero fue más allá. La visión que él tuvo podría ser como hoy en día este experimento, una visión que podría tener a lo mejor un alumno de primaria. Si yo tengo lo que es una pastilla efervescente, una pastilla que genera gases, puedo hacer un sistema cerrado poniéndole un globo encima. Y es curioso, hazlo en tu casa. Vas a ver que el globo se va inflando. ¿Por qué? Porque la pastilla efervescente libera gases y en este sistema cerrado el globo funciona como un contenedor para atrapar esos gases de la efervescencia y después aislarlos. El mismo pensamiento creativo él tuvo, y es como tal implementó en sus experimentos de combustiones sistemas cerrados. Y es curioso para él, para todos en ese entonces, cuando termina la combustión, descubre que el peso no cambia. Anteriormente, ¿qué sucedía? En un sistema abierto, tú prendías fuego a algo, perdía vapores, gases o humo, como quieras llamarle, y el peso cambiaba. En esta ocasión, no cambió nada. Y entonces él, al darse cuenta de este peso que es igualito, pues dijo simple y sencillamente la siguiente frase. En un sistema cerrado, la masa se mantiene constante. Palabra más, palabras menos. ¿Y esto cómo lo traducimos? Simple y sencillo.
La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Sí? Efectivamente, esa frase que tanto has escuchado que llamamos ley de conservación de la materia, fue gracias a Lavoisier. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya que estás en preparatoria, dicen por ahí, la materia no se crea ni se destruye, simplemente se recursa el siguiente trimestre o semestre. Hoy en día, tú puedes tener una pastilla efervescente, le echas un vaso con agua y claramente identifica las burbujas. Pues hoy en día quiero que quede claro que eso es dióxido de carbono, ¿sí? Ese aire, ese gasecito que sale por arriba, que es invisible, es dióxido de carbono, también participante en su momento de lo que sería la respiración, de lo que sería la fotosíntesis y de otros procesos biológicos. Para Lavoisier, claro, y su esposa también, que está al lado derecho, fue muy difícil poder convencer a toda la comunidad científica de sus experimentos. Fue muy difícil porque estaba atacando teorías tan importantes como la de Flogisto, aunque no tenía ninguna base científica. Y entonces Lavoisier cada vez fue más allá en sus experimentos. Tuvo muchísimos, llamémoslo hoy en día, simposios, donde estaba dando conferencias para poder demostrar cómo sus experimentos daban la razón a sus teorías y cómo entonces el agua, como lo dije hace rato, era un compuesto, algo hecho de dos cosas diferentes, que eran dos gases. Fue muy difícil para él, pero lo logró. Lavoisier fue tan meticuloso en cada uno de los pasos de sus experimentos que hoy en día se le conoce como el padre del método científico, el creador. Y estamos conscientes de que es una base para cualquier experimento hoy en día. Lavoisier, ¿qué es lo que hacía? Primero observaba fenómenos, reacciones, y después, ¿qué hacía? Se hacía preguntas, cuestionaba. Esas preguntas derivaban después en conjeturas, en posibles teorías. Y esas teorías o hipótesis son las que después le permitían imaginar cómo podría ponerlas en práctica. Y hablamos de la experimentación, donde Lavoisier buscaba la verdad a sus hipótesis, siendo el siguiente paso, si tu hipótesis fue correcta, perfecto. Si no fue correcta, pues también es un experimento, es un descubrimiento. Y en base a estos resultados tú sabrás si puedes regresarte a pasos anteriores, que es lo que hacía muchas veces Lavoisier, y hacía otra vez los planteamientos, otra vez las hipótesis, otros experimentos, hasta que por fin sus teorías fueron válidas. Y es entonces que una vez que ya tenía las teorías validadas o correctas, ahora sí el último paso es la divulgación científica. Método científico: observar, hacer preguntas, generar hipótesis, realizar experimentos, comprobar y analizar los datos de los experimentos, aceptar o rechazar la hipótesis y por último divulgar la información. Es el método científico del cual nos basamos hoy en día todos en todas las áreas. Toca el turno hablar de una persona brillante que es apenas una niña de 13 años. Sí, efectivamente a los 13 años empezó en este camino. Marianne, la esposa de Lavoisier, que vivió entre 1758 y 1836, fue la que permitió que Lavoisier tuviera los logros y las aportaciones que hizo. Así de simple. Sin ella no hubiera hecho nada Lavoisier. ¿Pero por qué? Sabemos que Lavoisier, por supuesto, fue muy importante. Claro, pero esta chica de apenas 3 años, en aquel entonces cuando se casaron, se metió a estudiar con Lavoisier lo que fue la química y la aprendió de maravilla, convirtiéndose en científica muy joven. Segundo, dominó el arte del dibujo, le encantaba dibujar y pintar. Y por último, aprendió diferentes idiomas. Entonces, esta chica entendió el trabajo de Lavoisier. Esta chica pudo hacer muchos bocetos, muchos dibujos, muchos diagramas y los documentos los pudo traducir en muchísimos idiomas, con lo cual si no fuera por esta chica, Lavoisier no hubiera sido conocido en ningún lado o le hubiera costado muchísimo trabajo, así de simple. Fue gracias a esta chica que apenas a los 3 años se casó con Lavoisier que pudo avanzar enormemente la revolución de la química. Y es así como esta pareja de científicos, esta pareja de esposos, pudo cambiar toda la historia.
Lavoisier estuvo ayudando en muchas áreas. Ayudó en el alumbrado público, ayudó en la cuestión de contaminación de aguas, fue también un servidor público donde estaban las, llamémosle, oficinas de cobranzas de impuestos. Hizo muchas aportaciones, pero resumamos las más importantes en cuanto a la ciencia. Primero, lo que fue la ley de la conservación de la materia o conservación de la masa o ley de Lavoisier. Tenemos muy importante esa aportación. Después, en su momento, pudo derrotar, por así decirlo, a la teoría del flogisto, al explicar la naturaleza de la combustión. Asimismo, demostró que la combustión y la respiración eran una y eran la misma, donde se da una liberación de dióxido de carbono y asimismo pudo explicar cómo se da la respiración en los animales. Descubrió cómo las plantas reciben el agua, tanto de la tierra como del aire, y asimismo el material necesario para su crecimiento, así como también entendió y pudo demostrar que en el proceso de la fotosíntesis influye directamente la luz, el dióxido de carbono, el agua, el oxígeno y la parte verde de las plantas, que hoy en día conocemos como la clorofila. Relacionado con todo lo anterior, descubrió que el proceso de combustión daba lugar a la liberación de partículas de calor, partículas calóricas. Y, como lo dije antes, demostró que el agua era un compuesto hecho de hidrógeno y oxígeno. Antes de este descubrimiento, los científicos a lo largo de la historia habían pensado que el agua era un elemento. Lavoisier sentó los fundamentos de la química moderna, incorporando lo que llamó tabla de sustancias simples, la primera lista moderna de los elementos que se conocían en ese tiempo. En 1789 escribió un libro llamado Tratado Elemental de Química, el cual fue el primer libro de la historia de química. Allí incluyó la lista de elementos, teorías más recientes, las leyes de la química que él había decretado, así como la refutación de la existencia del flogisto. Colaborando con otros matemáticos y otros científicos, contribuyó a la creación del sistema métrico de medición y, por supuesto, no menos importante, estableció las bases de lo que llamamos método científico. Lamentablemente, el final de ese científico tuvo una relación directa con la historia. Veamos. Lavoisier era alguien importante en la Academia de Ciencias de París, alguien muy influyente y muy reconocido por sus logros, pero al mismo tiempo era un funcionario público, trabajaba en cuestiones de impuestos. Es el momento de la Revolución Francesa, coinciden los dos hechos anteriores, y en su momento Jean-Paul Marat, que era un médico, intentó acercarse a la Academia de Ciencias con proyectos, ideas, pero fue rechazado en varias ocasiones. Y entonces Marat fue alguien que tuvo mucho resentimiento. Entonces hablamos de que esta persona se convierte después en un político revolucionario, con mucho resentimiento, repito, hacia la Academia de Ciencias de París. Entonces denunció a Lavoisier como enemigo del pueblo y dijo claramente, si no puedes unirte a ellos, vénselos. Entonces, Lavoisier fue llevado preso. En su momento, Marat fue asesinado por enemigos de la violencia, porque evidentemente había varios grupos en la revolución, y Charlotte Corday fue la persona que se encargó de asesinar a Marat. Esta mujer dijo en su momento, he matado a uno para poder salvar a miles. Y ya después, el 8 de mayo de 1794, Antoine Lavoisier fue a la guillotina. Y así como falleció este científico. Lamentablemente, la envidia le corrió a una persona y Lavoisier, una persona muy brillante, falleció. Agradezco tu atención, espero te haya gustado el video, que haya sido claro y te agradeceré mucho que puedas regalarme tu like y te puedas suscribir al canal. Estaré subiendo más material y espero de verdad a usted docente, a usted alumno, le sea útil para sus clases a distancia. Hasta la próxima.